Hola, pues en el marco todavía del Seminario de Pensamiento en Español, esta celebración que hacemos en colaboración con la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia en México, es nuestra segunda mesa del día, conformada por, ah, conformada por, disculpen la cámara, conformada por Gustavo Camacho, Nora Castillo, Darío Camacho y Luis Gutiérrez. Entonces, para no quitarle tiempo a los ponentes, la primera mesa, bueno, la primera ponencia de esta mesa, se empezará a hablar Gustavo García Camacho. Adelante, Gustavo. Gracias. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al maestro Rogelio Laguna por darme la oportunidad de participar en este evento. Y la ponencia que a continuación les voy a leer, básicamente es una versión más breve de un artículo que le propuse a Rogelio, que básicamente busca como a partir del caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas, comprender el funcionamiento de la biopolítica y el funcionamiento del biopoder en nuestro contexto nacional y cómo este biopoder se traduce en ciertas formas de control, en ciertas formas de terrorismo estatal y a la vez marca la pauta para ciertas formas de organización comunitarias que han como adquirido mucha importancia en nuestro contexto, y trato de explicar a qué se debe ese énfasis contemporáneo en las organizaciones comunitarias y autogestivas. Comienzo la lectura. Lo titulé Biopolítica de la Comunidad. Durante las últimas décadas, tanto en México como en varios países de América Latina, se ha venido experimentando un recrudecimiento generalizado de la violencia y se ha puesto de manifiesto la insuficiencia y la parcialidad de las instituciones de justicia al momento de intentar sopesar esta situación que aqueja a buena parte de la población. Esta forma de violencia generalizada se materializa en la crónica diaria de desaparecidos, víctimas de feminicidio y violencia sexual, asesinatos de periodistas, persecución de migrantes y líderes ambientalistas. La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es quizá el caso más emblemático y paradigmático de esta forma generalizada de necropoder que se extiende cada vez más por buena parte del territorio nacional. Frente a este contexto de violencia generalizada, tanto en los debates teóricos al interior de la academia como en los movimientos políticos y sociales, se ha comenzado a extender un nuevo vocabulario de inspiración claramente comunitarista para referirse a nuevas formas de organización autogestivas y nuevos procesos de resistencia frente a la lógica privatizadora, coercitiva e individualista del capitalismo neoliberal. Ahora bien, ¿a qué se debe este giro comunitarista y afectivo al interior de los debates académicos y los movimientos sociales? Hemos de recordar que las organizaciones comunitarias y autogestivas no son un fenómeno del todo nuevo en la historia. Como ha mostrado Bruno Bustils en su obra reciente La Comuna Mexicana, las organizaciones comunitarias y autogestivas no son un fenómeno exclusivo de la tradición comunista europea que abreva de la Comuna de París, sino que es posible rastrear numerosas manifestaciones comuneras al interior de la historia de México, desde la época prehispánica, las resistencias al poder colonial, hasta el levantamiento neozapatista, Cherán, o las movilizaciones por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ahora bien, si bien la tradición comunitarista en nuestro país es un fenómeno de muy larga duración que se remonta a la resistencia al poder colonial, nuestra hipótesis de trabajo en la presente ponencia es que este giro comunitarista y la preocupación actual por las organizaciones comunitarias y autogestivas se encuentran estrechamente relacionados con los cambios y las transformaciones más recientes del capitalismo contemporáneo, particularmente a la incorporación de la comunicación, las emociones y los afectos al interior de los procesos laborales. Apoyándome en el diagnóstico de Harry Negri y algunas interpretaciones del colombiano Santiago Castro Gómez, intentaré describir de manera general estas transformaciones y mostrar las manifestaciones de resistencia que se derivan directamente de estos procesos y que podemos localizar en algunos episodios de nuestra historia reciente. Del Fordismo al posfordismo. En la teoría económica existe una perspectiva ampliamente difundida que plantea la sucesión de tres etapas de desarrollo económico claramente diferenciadas en la historia, al menos desde la Edad Media, y definidas a partir del sector de la economía dominante en un periodo determinado. La primera corresponde a la agricultura y la extracción de materias primas. La segunda etapa corresponde a la industrialización y la fabricación en serie de bienes. La tercera, la actual, queda definida por la informatización de la economía y la provisión de servicios. Si lo que caracterizó a la modernidad fue la progresiva industrialización de la sociedad, lo que define a la economía posmoderna es la informatización. Es decir, que el proceso de industrialización de la modernidad ha encontrado su límite histórico.
Durante la modernización, la fuerza laboral migró de la agricultura a la industria. Ahora en las sociedades postindustriales, la fuerza de trabajo se ha venido desplazando de la industria a la economía de servicios. Ahora bien, ¿qué caracteriza una economía de servicios? El sector de los servicios abarca una amplia gama de actividades que van desde los cuidados de la salud, la educación, las finanzas, los transportes, el entretenimiento y la publicidad. Uno de los rasgos característicos de este sector es que son trabajos cuya cualidad principal es la movilidad y la flexibilidad. Más importante aún, lo que caracteriza a estos empleos es que involucra una gran cantidad de afectos, emociones, información, lenguaje y comunicación, mediados todos ellos por la manipulación de ordenadores. Este cambio se manifiesta en el contexto latinoamericano y nacional por el desplazamiento de los modelos desarrollistas tradicionales a eso que el antropólogo Arturo Escobar denomina desarrollo sostenible. Hemos de recordar que durante la década de los 60 y los 70, las agentes globales intentaron sacar del subdesarrollo a los países latinoamericanos, impulsando el desarrollo industrial. Se buscaba acabar con la pobreza creando enclaves industriales en los países asiáticos, africanos y principalmente latinoamericanos. Sin embargo, en la década de los 80 este paradigma basado en la industrialización experimenta una transformación que ahora va a privilegiar principalmente el desarrollo del conocimiento y del capital humano. En efecto, como sostiene el colombiano Santiago Castro Gómez, abro cita, el desarrollo sostenible no es otra cosa que la reconversión posmoderna del desarrollo moderno. Esto significa que el desarrollo económico ya no se mide por los niveles materiales de industrialización, sino por la capacidad de una sociedad para generar o preservar capital humano. Mientras que el desarrollo de los 60 y los 70 solo tenía en cuenta el aumento del capital físico, productos industrializados, y la explotación de capital natural, materias primas, el desarrollo sostenible coloca en el centro de sus preocupaciones la generación de capital humano, es decir, la promoción de los conocimientos, aptitudes y experiencias que convierte a un actor social en sujeto económicamente productivo. Fin de cita. Este proceso de informatización de la sociedad no debe entenderse como un desarrollo lineal, en donde la informática sustituye a la industria. Más bien, es un proceso de reconfiguración de la industria donde ésta queda subsumida al interior de la economía de servicios. Y ahora hasta los trabajos tradicionales requieren la manipulación de ordenadores y códigos abstractos. De igual modo, no todos los países están en condiciones de seguir la misma estrategia de informatización. No obstante, es un hecho que todos estarán fuertemente condicionados por la hegemonía mundial de la economía informática, y es esta la que, en términos normativos, impone los modelos y la dinámica del trabajo a nivel mundial. En efecto, la hegemonía del trabajo inmaterial modifica significativamente la dinámica tradicional del imperialismo. Ya no se busca solo extraer materias primas de los países periféricos, sino también conocimientos, como sostiene de nueva cuenta Castro Gómez, abro cita, tenemos así que el capitalismo posmoderno, basado en la producción de conocimientos, ha convertido a la biodiversidad en el nuevo oro verde de las Indias. Ahora el capital necesita buscar colonias postterritoriales para continuar su expansión. Esas nuevas colonias tienen una lógica más bien de corte posfordista, porque no son riquezas materiales lo que se busca, sino informaciones contenidas en los genes y en los sistemas no occidentales de conocimiento. Es por eso que ya no se busca destruir, sino preservar esos saberes tradicionales, a pesar de que se les mira todavía como formas epistémicamente devaluadas. Y es por eso también que el valor que se da al trabajo de las comunidades locales tiene una media inmaterial. Su trabajo y su cultura tienen valor en tanto sirven para producir conocimientos sostenibles. Fin de cita. De igual forma, otra de las características más importantes del trabajo inmaterial es toda la inversión afectiva y emocional que ciertos trabajos ligados a la salud, al entretenimiento o el cuidado personal requieren cada vez más. Se trata de manipular racionalmente los afectos para producir no un objeto, sino un bien inmaterial, comodidad, bienestar, satisfacción, emoción o pasión. Ahora bien, esta reaparición del saber como el elemento propulsor de la economía no solo se traduce en nuevas formas de explotación, sino que también acontece un poderoso proceso de reapropiación colectiva de las potencias intelectuales de la producción, lo cual impulsa una transformación radical de los procesos laborales, en donde el saber adquiere una dimensión central y posibilita la construcción de estructuras comunitarias que exceden por completo la capacidad de mando del capitalismo. Para comprender adecuadamente esta transformación, es necesario enfatizar al menos dos aspectos cruciales. En primer lugar, la reaparición del saber como el elemento central y propulsor de la economía hunde de lleno sus raíces en las potencialidades del trabajo vivo. Es decir, no es la técnica ni la tecnología el principal factor explicativo de estas transiciones, sino el trabajo vivo y las redes de solidaridad emanadas directamente de la corporalidad de los trabajadores. De igual modo, las transformaciones contemporáneas en el mundo del trabajo no pueden ser entendidas como una respuesta mecánica ejercida por las revoluciones tecnológicas e informáticas más recientes, como si éstas funcionaran independientemente del saber y del conocimiento humano.
Así como el capital es estéril sin el trabajo concreto de los obreros en las fábricas, las tecnologías de la información y comunicación son inoperantes sin el saber que movilizan los sujetos. Por lo tanto, no es el capital y sus tecnologías de la información los principales elementos que impulsan estos cambios en el mundo del trabajo, sino las redes afectivas de solidaridad y de cooperación que los trabajadores despliegan y las cuales exceden por mucho la capacidad de control del capital. En ese sentido, estas redes de solidaridad social no son una consecuencia de la expansión masiva de las tecnologías de la información, sino que tienen una dinámica enraizada en la difusión del saber en los trabajadores y se presentan como una alternativa real al momento de organizar el trabajo de cara a la disciplina impuesta por las empresas y el Estado. En suma, podemos sostener que la organización del trabajo al interior del posfordismo presupone ahora la socialización del conocimiento, y si bien las empresas pueden controlar internamente a los trabajadores, las formas de organización tienden cada vez más a estructurarse desde afuera, es decir, a partir de la autonomía y la autoorganización de los trabajadores. Dado que el trabajo inmaterial presupone necesariamente la socialización del saber, estamos presenciando la emergencia de una inteligencia colectiva que se está transformando en un sujeto político potencialmente letal para el capitalismo. Me salto un poquito para avanzar. 3. El caso Ayotzinapa, entre el biopoder y la biopolítica. Ahora bien, ¿dónde podemos localizar, en el contexto nacional y latinoamericano, estas nuevas formas de interacción y socialización basadas en el saber y las disposiciones comunitarias? En nuestro contexto, lo anteriormente expuesto podemos ejemplificarlo con dos fenómenos recientes que nos muestran a cabalidad la dualidad del funcionamiento del biopoder y la nueva composición de la resistencia al interior del capitalismo posfordista o neoliberal. Por un lado, en el caso particular de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, podemos encontrar en acción el despliegue de los dispositivos biopolíticos y la figura del cazador securitario. Esto es, la cacería inmunológica que busca eliminar y extirpar de raíz aquellas subjetividades racialmente seleccionadas que son consideradas un peligro para la salud del cuerpo social. Este fenómeno, que identifica al comunista como un enemigo biológico de la nación, posee una larga trayectoria histórica en nuestro territorio. Hemos de recordar que América Latina tiene un enorme historial de experiencias traumáticas derivadas directamente del imperialismo estadounidense, que ha lastimado severamente el desarrollo económico y la memoria colectiva en la región. En efecto, el periodo que los historiadores han bautizado como las dictaduras de seguridad nacional corresponde a un proceso político caracterizado por gobiernos militares en varios países de América Latina, que fueron impulsados y financiados directamente por las políticas intervencionistas de Estados Unidos a partir de la década de 1960. Esta alianza militar se fundaba en la necesidad, por parte del gobierno norteamericano, de vigilar permanentemente los gobiernos latinoamericanos y así exorcizar el peligro del comunismo. Estas políticas represivas estuvieron orientadas en la práctica hacia la eliminación de los adversarios políticos y persecución sistemática a comunistas, socialistas, teólogos de la liberación, organizaciones campesinas, movimientos estudiantiles y todos aquellos que tuvieran una reivindicación nacionalista o socialista, por tibio o moderada que fuera. La simple existencia de estos grupos era considerada un peligro para la seguridad nacional. En ese sentido, la desaparición de los 43 normalistas es una reactualización de estas formas de terrorismo de Estado. En efecto, este régimen basado en la seguridad adquiere connotaciones depredadoras, en la medida que se busca la persecución y privar de las condiciones que posibilitan la vida a aquellas subjetividades que supuestamente pueden llegar a encarnar un peligro para la colectividad. En este caso concreto, la identidad del maestro rural, anclado en las figuras míticas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, es clasificada en clave biopolítica y, por lo tanto, considerado un peligro del que hay que protegerse y a su vez cazar y eliminar. Ahora bien, estos dispositivos biopolíticos que, como ya señalamos, devienen una forma de necropoder capaz de dar la muerte, no logran totalizar de todo el funcionamiento del poder y poseen un exceso que se manifiesta en el despliegue de una forma de organización comunitaria que se posiciona de manera frontal frente al Estado. Del poder actuarial, securitario y necropolítico emerge a la vez una forma de poder común que se encarga de señalar la responsabilidad histórica del Estado y afirma la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas. En ese sentido, el biopoder que se extiende sobre la población no se reduce al algoritmo, el control estadístico. En este caso particular, se trastoca en una forma de poder común, capaz de engendrar nuevas formas de autoorganización y autogestión colectivas. En suma, la hegemonía del trabajo inmaterial y las transformaciones que acarrea en el espacio de la producción, así como la conformación de una intelectualidad general cada vez más difusa y una economía basada en el saber y el conocimiento, tienden a hacer proliferar las luchas políticas y las viejas tradiciones comuneras que podemos encontrar en la historia de México y América Latina logran reactualizarse a partir de esta nueva configuración social.
Eso será todo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo, por la participación. Realmente fue una excelente ponencia. Ay, disculpa. Ahí está. Fue una excelente ponencia y pues es un tema realmente todavía delicado justamente pues, en este contexto, ¿no? O sea, se cumple septiembre, un año más que ocurrió pues, ese hecho tan crítico y pues es un tema muy ad hoc. Muchas gracias, Gustavo. Pues nuestra segunda ponencia es a cargo de la doctora Nora Castillo y pues adelante, Nora, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, este proyecto está encaminado a mi estancia postdoctoral. Entonces es un proyecto que pues tuve que condensar en pocas hojas, pero no es un tema que se agote en este momento, vaya. Es nada más una visión sobre la identidad y los discursos de género, la corporeidad. Este proyecto está enfocado en reconocer dos aspectos presentes en la literatura contemporánea. Una es la corporeidad y el otro, los elementos que constituyen la identidad de la corporeidad, así como los factores que entran en juego para propiciar el cambio de percepción de y para los disidentes sexuales en los últimos 30 años dentro de la literatura universal. La literatura como arte reflejante de la realidad nos ofrece una variedad de historias que proyectan los intereses de grupo. La nueva corriente de escritores del milenio muestra a sus protagonistas con características diversas que en conjunto nos dan la oportunidad de considerar las relaciones de los cuerpos con su entorno. Después de conquistados los lugares en la política, en la empresa y con ello, tras la conquista del espacio público, el entorno privado, y se modifica generando nuevas dinámicas sociales, sexuales y familiares que reflejan un nuevo orden social y que se percibe como evidente en la realidad circundante y a su vez en una constante reflejada en la literatura. ¿Qué lugar tiene el cuerpo en la construcción de estas identidades? Es necesario atenuar las afirmaciones de quienes observan en la transexualidad el elemento que trastoca no solo de la estricta división sexo-género que la sociedad hace, sino también de la presencia del cuerpo y de los genitales para definir a las personas. Si bien resulta inaceptable pensar en la existencia de una genitalidad natural como evidencia de la identidad de un sujeto, entiendo que las identidades de género siguen estando corporeizadas. El cambio físico del llamado proceso transexualizador que se ejerce sobre el cuerpo en tanto soporte y espejo de las construcciones de género, como son la toma de hormonas, las cirugías estéticas, la vaginoplastia, forman parte del catálogo de posibilidades para que en función de sus intereses y expectativas pueda representar y actuar su propia noción de género. Por lo tanto, no se puede negar que el cuerpo asume un lugar de importancia para los transexuales, debido a que se convierte en un elemento privilegiado para llevar a cabo el cambio que deciden efectuar. Según Esther Núñez, el género se inscribe directamente sobre el cuerpo de la persona. La legitimidad del género deriva de la inscripción en el cuerpo de las marcas culturales de la masculinidad o de la feminidad, frente a la demanda transexual de una masculinidad o feminidad legítimas deben ser impuestas sacramentalmente sobre los cuerpos. La legitimidad de la condición de hombre o de mujer está ligada a la inteligibilidad de un cuerpo tópicamente masculino o femenino. Según Marta Lamas, el género es el conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente tomando a la diferencia sexual como base. Esta construcción social funciona como una especie de filtro cultural con el cual se interpreta el mundo y también como una especie de armadura con la que se construyen las decisiones y oportunidades de las personas dependiendo de si tienen cuerpo de mujer o cuerpo de hombre. Todas las sociedades clasifican qué es lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, y desde esas ideas culturales se establecen las obligaciones sociales de cada sexo, con una serie de prohibiciones simbólicas. La cultura es un resultado, pero también una mediación. Lo simbólico es la institución de códigos culturales que, mediante prescripciones fundamentales como las de género, reglamentan la existencia humana. La socialización y la individualización del ser humano son resultado de un proceso único, el de su humanización, o sea, de su progresiva emergencia del orden biológico y su tránsito hacia la cultura.
El pensamiento simbólico constituye la raíz misma de la cultura. Todos los seres humanos nos vemos enfrentados a un hecho idéntico en todas las sociedades, la diferencia sexual. Cada cultura realiza su propia simbolización de la diferencia entre los sexos y engendra múltiples versiones de la dicotomía hombre-mujer. Lo característico de los seres humanos es el habla, que implica una función simbolizadora y que es fundamental para volvernos sujetos y seres sociales. El habla posee una estructura que está fuera de control y de la conciencia del hablante individual, quien, sin embargo, hace uso de esa estructura presente en su mente. El lenguaje es un elemento fundante de la matriz cultural, o sea, de la estructura madre de significaciones, en virtud de la cual nuestras experiencias se vuelven inteligibles. Con una estructura psíquica que incluye al inconsciente, y mediante el lenguaje, que es universal, aunque tome formas diferentes, los seres humanos simbolizamos la diferencia sexual. Esta simbolización hoy en día se denomina género. Existen múltiples simbolizaciones de esa constante biológica universal que es la diferencia sexual. O sea, existen múltiples esquemas de género. Esta simbolización cultural de la diferencia anatómica toma forma en un conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que influyen y condicionan la conducta objetiva y subjetiva de las personas en función de su sexo. Así, mediante el proceso de constitución del género, la sociedad fabrica las ideas de lo que deben de ser los hombres y lo que deben de ser las mujeres. El género atribuye características femeninas y masculinas a las esferas de la vida, a las actividades y a las conductas. Desde la infancia, vamos percibiendo las representaciones de lo femenino, lo masculino, mediante el lenguaje y la materialidad de la cultura, los objetos, las imágenes. En cuanto a la información, el género antecede a la relativa a la diferencia sexual en el desarrollo cognitivo infantil. Entre los 2 y los 3 años, niñas y niños saben referirse a sí mismos en femenino o en masculino, aunque no tengan una noción clara de en qué consiste la diferencia biológica. Muchos ni siquiera registran la diferencia anatómica, pero son capaces de diferenciar la ropa, los juguetes, los símbolos más evidentes de lo que es propio de los niños y de lo que es propio de las niñas. Nacemos dentro de un tejido cultural donde ya están insertas las valoraciones y creencias sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. En la forma de pensarnos, en la construcción de nuestra propia imagen, utilizamos los elementos y las categorías de género que hay en nuestra cultura. Nuestra percepción está condicionada, está filtrada por la cultura que habitamos, por las creencias que nos han transmitido en nuestro círculo familiar y social, sobre lo que les toca a las mujeres y lo que les toca a los hombres. Nuestra conciencia ya está habitada por el discurso social. Existe gran dificultad para analizar la lógica del género inmersa en el orden social, ya que la división del mundo, según Pierre Bourdieu, basada en referencias a las diferencias biológicas y sobre todo a las que se refieren a la división del trabajo de procreación y reproducción, actúa como la mejor fundada de las ilusiones colectivas. Establecidos como conjunto objetivo de referencias, los conceptos de género estructuran no solo la percepción individual, sino la organización concreta y simbólica de toda la vida social. Por eso, para Pierre Bourdieu, el orden social está tan profundamente arraigado que no requiere justificación, se impone a sí mismo como autoevidente y es tomado como natural, gracias al acuerdo casi perfecto que obtiene, por un lado, de las estructuras sociales como la organización social de espacio y tiempo y la división sexual del trabajo, y por el otro, de las estructuras cognitivas inscritas en los cuerpos y en las mentes como los hábitus. Los hábitus son, según Bourdieu, el conjunto de relaciones históricas depositadas en los cuerpos individuales en la forma de esquemas mentales y corporales de percepción, apreciación y acción. Estos esquemas son de género y a su vez engendran género. Además de los sexos, el género marca la percepción de todo lo demás, lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. Comprender el esquema cultural de género lleva a desentrañar la red de interrelaciones e interacciones sociales del orden simbólico vigente. En todas las culturas, la diferencia sexual aparece como el fundamento de la subordinación o de la opresión de las mujeres.
El entramado de la simbolización se hace justamente a partir de lo anatómico y de lo reproductivo. Y todos los aspectos económicos, sociales, políticos de la dominación masculina heterosexual se argumentan en razón del lugar distinto que ocupa cada sexo en el proceso de reproducción sexual. El cuerpo es el medio fundamental que tienen para alcanzar, luego de una intervención sobre él, el reconocimiento social de sus identidades de género. Estas son las reglas del juego y ellas, con mayor o menor grado de autonomía y rebeldía, han actuado estas normas sobre cuerpos y transgéneros. Existen transexuales que no desean hacerse pasar por el sexo opuesto y buscan romper con el sistema dicotómico tanto del sexo como del género. A este grupo, conformado también por intersexuales, travestis, transformistas, entre otros, se les llama transgéneros. En realidad, la comunidad transgenérica está conformada por personas e intelectuales que rechazan el sistema sexual binario de la sociedad, renuncian a la asociación del género con los genitales y prefieren verse enmarcados en un continuo de masculinidad-feminidad. Puntualmente, el concepto transgénero aparece en el contexto estadounidense para enfrentarse a la autoridad médica frente a la transexualidad y tiene un doble significado. Por una parte, es una palabra que cubre a todos los inconformistas de género, los que no aceptan la bipolaridad genérica, la existencia de dos géneros contrarios y cada uno de ellos concordante con su respectivo sexo biológico. Por otra, se refiere específicamente a la condición del varón biológico, que vive como mujer y no piensa en operarse, coincidiendo en este significado con uno de los de transexual. Se entiende que ellos, en definitiva, son quienes con su decisión pueden enfrentarse y transgredir el sistema sexual de nuestra sociedad. Pero estas personas no necesitan al cuerpo como reflejo de sus posicionamientos políticos, social y personal. Si bien la comunidad transgénera tiene como objetivo descorporizar y desestabilizar las identidades de género, solo es mediante, en muchos casos, la encarnación de cuerpos ambiguos e indescifrables que este movimiento se puede posicionar de una forma crítica frente a la inteligibilidad de los cuerpos presentados como netamente masculinos y o femeninos. Sin el referente de un cuerpo inteligible con fronteras claramente definidas según el modelo del sexo dicotómico, los cuerpos transgéneros no podrían expresarse en su radicalidad a dicho cuerpo. Y aquí concluyo, pero pues evidentemente no termina el tema. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nora. Es un tema muy interesante, excelente presentación. Y bueno, ahora vamos con la presentación de Darío Camacho Leal. Adelante, Darío, por favor. Muchas gracias, Julio. Bueno, muchas gracias también por el espacio y la posibilidad de compartir hoy parte del trabajo que venimos realizando en el seminario, y yo les voy a compartir un trabajo que elaboré junto con Rogelio Laguna, que se titula La Reforma del Entendimiento en María Zambrano, y el artículo se desarrolla y recuperando un artículo de Zambrano que aparece en La Hora de España en 1937, y que es importante un poco también ir recuperando María Zambrano las colaboraciones que ha tenido en revistas literarias, y este es el caso de este artículo en 1937, ya que había iniciado la guerra civil, y hay algunos otros artículos que se escriben también algunos meses antes. Este es de septiembre de 37, otros artículos que se escriben en abril y en julio, donde habla y está, digamos, explorando el tema de España, con todo sentido por lo que se estaba viviendo, y que es además una constante en la obra de María Zambrano, pero que el artículo es importante porque permite también ver cómo se va también ahí gestando esa reflexión sobre la tradición española, y ya va despuntando también algunos temas que ya había desarrollado en artículos previos, pero que después desembocarán en un texto importante como Filosofía y Poesía, que de hecho se publica aquí en México ya en 1939, cuando ella sale del exilio, ¿no? Entonces este artículo es previo al exilio de María Zambrano, pero ya en un contexto de la guerra civil en el que se iba viendo esa posibilidad. Entonces, comparto pues
el artículo que se titula La reforma del entendimiento español de María Zambrano. Entre enero de 1937 y enero de 1939, los intelectuales republicanos publicaron en Valencia, ciudad donde se habían refugiado, la revista Hora de España, con el motivo de dar continuidad a la vida cultural española que se había visto detenida por el conflicto armado, ¿no? En concreto la Guerra Civil Española. Entre los principales colaboradores de la revista se encuentran Rafael Dieste, Antonio Sánchez Barbudo, Juan Gil Albert, Ramón Gaya y Manuel Alto Laguirre, a quienes se unirían María Zambrano, Arturo Serrano Plaja, Rafael Alberti, José María Quiroga Pla y Emilio Prados. Se publicaron en total 23 números y el último, ya editado en Barcelona, no alcanzó sin embargo a distribuirse y fue María Zambrano quien sacó estas pruebas de España después lo dio a conocer este número ya en el extranjero. La publicación diversa, como sus colaboradores, incluye poesía, ensayos, reflexiones en general sobre la vida cultural española en el conflicto, así como viñetas que ilustraban los textos. Es en esta revista que en 1937 Zambrano publica el texto al que dedicamos este trabajo, La reforma del entendimiento español, un ensayo ilustrado por una viñeta de Gaya en la que aparece Don Quijote, Sancho y un asno en el que la pensadora de Málaga reflexiona sobre los derroteros que siguió el pensamiento español en los siglos anteriores y sobre la ruta que éste debía seguir para reformarse y estar a la altura de los tiempos aciagos que particularmente España enfrentaba en la Guerra Civil. Aunque, como también observaremos, esta reforma es también un proyecto que quiere extenderse al mundo hispánico. Se trata entonces a la vez de un diagnóstico y de un manifiesto sobre el pensamiento en lengua española, en el que Zambrano ofrece los primeros acercamientos a lo que será su pensamiento en el exilio. La ausencia del pensamiento. La lucha terrible que conmueve al pueblo español, comienza Zambrano en este artículo, ha puesto de manifiesto todo nuestro pasado. No se trata, claro está, solo del levantamiento que daría pie a la guerra civil, sino que Zambrano también se refiere a la herida abierta de la guerra entre Estados Unidos y España, en la que el antiguo imperio había perdido casi todos sus últimos territorios coloniales. Cada español, piensa Zambrano, siente en la tragedia el fantasma del pasado que como un delirio atraviesa todas las conciencias. Y el pasado en España, se refiere Zambrano, en una lectura fenomenológica, ha presionado a la gente y a la vida española tal vez con más angustia que a cualquier otro país europeo. La razón de esto, sugiere Zambrano, es que otros países, al tener su pasado, cito, clarificado en ideas, acuñado en conceptos, fin de la cita, no son oprimidos por él con la misma presión, pues poder conceptualizar el pasado y el mundo en general permite el sosiego. Zambrano comparte una reflexión en ese sentido en este artículo. Una de las funciones de los conceptos es tranquilizar al hombre que logra poseerlos. En la incertidumbre que es la vida, los conceptos son límites en que encerramos las cosas, zonas de seguridad, en la sorpresa continua de los acontecimientos. Sin ellos, la vida no saldría de la angustia en que permanecería estancada, a no ser que fuera permanente felicidad, presencia total, revelación completa de todo cuanto nos importa. Fin de la cita. Pero la vida no se encuentra rodeada de la presencia total de las cosas sin los conceptos. Para pensarla, la tranquilidad no podría llegar. Y es claro que ésta no puede vivirse si el hombre o el ser humano se queda a merced de realidades obscuras. El problema de España para Zambrano, y un poco lo plantea en este artículo, es que haya podido conseguir a lo largo de su historia tan pocas ideas propias para pensarse a sí misma y su historia. Esto es lo que le inquieta a Zambrano. La tragedia española tiene que ver entonces en buena medida con la ausencia de, ella dice, se refiere a esta raíz amorosa y curadora de la angustia que poseen las ideas cuando son vivas. Para Zambrano, difícilmente pueblo alguno de su rango ha vivido con tan pocas ideas y ha sido masa teórica. Poco esta es la valoración en este artículo. El pueblo español se ha mantenido en su opinión con poquísimas ideas a las que se ha agarrado con obstinación y en las que han llevado, cito, encerrado como en un hábito, nuestro entendimiento. Para el español de pura cepa, adquirir unas ideas era como profesar en una orden monástica. Y frente a esta realidad y en este contexto, Zambrano se pregunta, ¿es que no funciona en el fondo de nuestra alma ese afán de conocimiento, la sed amorosa por la presencia y la figura que conduce al entendimiento a través de los áridos terrenos de la lógica, hasta llegar a las ideas claras, a las definiciones resplandecientes?
Es que el español, tan rico en materia humana, en generosidad, heroísmo, sentido fraternal, ha quedado desposeído de esta maravillosa capacidad de saber, de esa capacidad de hacer ideas transmutadoras de obscuras angustias. Fin de la cita. Que el español haya quedado al margen de la creación de conceptos, de asir la realidad con el pensamiento, no sería tan grave si creyéramos, como muchos han creído, y esto es lo que sugiere Zambrano, que el saber teórico es un lujo o un simple deseo ennoblecedor y que podríamos vivir sin él. Al contrario, más bien, para Zambrano el pensamiento teórico es una función necesaria de la vida, expresa la íntima necesidad del hombre, del ser humano, de ver a qué atenerse, es la posibilidad de hacer algo de la vida que no está dada, sino que hay que construirle. Sin este conocimiento, dice Zambrano, claramente situada en este conflicto y en este contexto político que mencionaba al inicio y en el que se escribe este artículo, lo que queda es la misteriosa soledad de no saber lo que son las cosas ni los acontecimientos, la destrucción, la sinrazón y la muerte. Tan era patente la incapacidad española de tomar la realidad con conceptos que la Europa próspera, vista así como moderna, según palabras de Zambrano, desdeñaba a España como un país atrasado y oscurantista. Cito, una pintoresca antesala de África, meca del orientalismo romántico. Región oscurecida en medio de la ilustración y de las luces de la razón. Cuestión que en la propia España intentó remediarse con la continua importación de modelos afrancesados o germanizantes para remediar este mal. ¿Cómo fue que España, quien había hecho los grandes descubrimientos y había tomado un imperio, y había formado un imperio, quedó sin embargo anquilosada, incapaz de pensar lo real por sí misma? Es un poco lo que se pregunta Zambrano. Zambrano explica que España se separó de la vida europea a medida que creció su decadencia política, siendo el último aporte del pensamiento filosófico español la escolástica de Suárez, que Descartes habría leído en La Flèche. Después de esta última aportación, cito, un aire seco para el pensamiento estéril recorre la península. Agotada en sí misma, la escolástica, cuyo último resplandor fue español, nada nuevo, en consonancia con el espíritu de los tiempos, aparece entre nosotros. Se paraliza nuestro pensamiento al mismo tiempo que se petrifica el Estado. Es cierto que en España se construye un Estado antes que en cualquier otro lugar de Europa, lo que sin duda impulsó la vida cultural y filosófica española, pero esto, advierte Zambrano, fue también la condena del pensamiento hispano, pues cuando las clases dominantes se fueron quedando sin voluntad y sin pensamiento, una mortal agonía apareció en la vida filosófica arrastrada por una desgana mortal que Cervantes retrató en la figura melancólica de un hidalgo. Y aquí los referentes pues, de Zambrano son literarios. El pueblo sigue vivo, pero está vivo de manera iletrada, analfabeta, mientras las élites preservadoras de las letras y el saber se anquilosan en un mortal estupor. Cito a Zambrano, no hay estado, no hay pensamiento, ninguna de esas cosas tienen sentido sin una voluntad concreta y definida de vivir y de hacer. Fin de la cita. En ese momento, dice Zambrano, comenzó el férreo dogmatismo español y, cito nuevamente, sobre el nihilismo de nuestra voluntad surge una doctrina cerrada a los dogmas de la Iglesia. Se añaden los dogmas sobre el honor, sobre el amor y sobre el ser de la misma España. El dogma de España, dice Zambrano, es aquel de un país católico, defensor incluso a través de su anquilosamiento de la fe, una idea de España usada por los reyes católicos y el cardenal Cisneros para formar la unidad nacional. Todo ello preservado en el tiempo a través de la paralización del pensamiento, dogma de la monarquía unitaria, eliminación de toda duda sobre la identidad y el destino, lo que llevó a la petrificación de la vida española, ¿no? Así lo menciona Zambrano. Esto evitó que el español hiciera de nuevo el esfuerzo por ponerse de acuerdo consigo mismo, de volver a las intuiciones de la realidad a su querer. No pudo, cito, ni siquiera mirar hacia atrás a ver si se había equivocado. Mientras Descartes se extraía de su soledad, dice la autora, en unas pocas ideas claras y fecundas, la posibilidad de fundar de nuevo el conocimiento y la ciencia. No hay ningún español que vuelto para sí examine los pasos dados por el Estado español, y si hay alguno, lo hace en forma tan enigmática que todavía hoy luchamos por desvelar su sentido, sugiere Zambrano en este artículo. Es esta la realidad sobre la que se ha construido España y sobre la cual Zambrano pide una reforma al entendimiento español
en un momento en el que de nuevo la visión tradicional acrítica petrificada quiere erigirse de nuevo como el poder. Lo conseguiría y de nuevo la filosofía saldría de España al exilio. España y la cultura europea. Zambrano, sin embargo, se permite un giro en su diagnóstico sobre la situación del pensamiento español. Se niega a aceptar que todo el pensamiento español haya sido petrificado y detenido por la decadencia del Estado y se pregunta entonces sorprendiendo al lector. Cito, ¿o acaso que hemos tenido alguna forma de conocimiento peculiar y heterodoxo con respecto a las grandes formas clásicas del saber? Y aquí Zambrano empieza también a abrir esa reflexión sobre los géneros, ¿no? Contesta ella misma la pregunta. Mientras Europa creaba los grandes sistemas filosóficos desde Descartes a Hegel con sus consecuencias, mientras descubría los grandes principios del conocimiento científico de la naturaleza desde Galileo y Newton a la física de la relatividad, el español, salvo originalísimas excepciones individuales, se nutría de otros incógnitos, misteriosos manantiales de saber que nada tenían que ver con esta magnificencia teórica, como nada, o apenas nada tenía que ver su mísera vida económica con el esplendor del moderno capitalismo. Pero ¿cuáles son esos oscuros manantiales del pensamiento? Dejemos por ahora esta pregunta. Zambrano propone a continuación una nueva perspectiva para comprender los derroteros del pensamiento español, que a pesar de haber quedado aislado de la Europa hegemónica, carente de conceptos claros y conceptos puros, no necesariamente está fuera del espíritu de la cultura europea, una cultura construida sobre el mundo clásico y cuya herencia también España podría reclamar, aun si esa ruta no hubiera sido transitada durante siglos y hubiese más bien permanecido en la penumbra. Dice Zambrano, nuestro ateoricismo no significaba un apartamiento del esencial destino de la cultura europea. La actual angustia y dolor nos muestra que no somos, y si no lo somos, no lo hemos sido, ajenos ni mucho menos a lo esencial de la cultura de Occidente, que estamos ligados a ella de modo privilegiado y fundamental. Fin de la cita. Esta herencia se puede reclamar a pesar de que aparentemente España no participó en las grandes creaciones científicas ni en las grandes reformas como el Renacimiento, la Reforma Protestante o el Romanticismo, y de no haberse nutrido de los frutos filosóficos de estos movimientos. Reclamar esta herencia para nuestra autora significa reclamar una forma de convivencia entre los hombres, salvar aquello que se busca salvar con urgencia. Aun si España debe reconocer que por el momento no puede realizar las grandes manifestaciones culturales de otras latitudes, no puede darse el lujo de elegir la ignorancia y debe luchar por mantener un proyecto de humanidad que no solo está amenazada por la catástrofe en su territorio, sino también en otros países europeos. Misteriosos manantiales. Vamos a responder la pregunta que antes había quedado abierta. Además de esa antigua tradición que conecta España con el pasado clásico, en el que los conceptos fueron incluso propuestos por hispanos como Séneca, Zambrano explora otra ruta. Si España no tuvo pensamiento filosófico en los más recientes siglos, ¿es que acaso no pudo presentar así la realidad? La respuesta de Zambrano se acerca justamente a los misteriosos manantiales a los que ya habíamos referido. Pues si bien la respuesta en Occidente para la realidad, la ruta del pensamiento, se construyó desde la filosofía, en España, una vez que esa ruta quedó petrificada, provino de la antigua enemiga del discurso filosófico, la respuesta, y fue de la poesía. Zambrano ve que ante la falta de filosofía es Cervantes quien logra asir la realidad española. Ni la filosofía ni el Estado pueden recoger el fracaso como puede hacer la literatura. Por eso, para Zambrano, tenía que ser la novela para los españoles lo que la filosofía para Europa. La filosofía y la religión quieren restaurar las potencias del hombre, pero la novela, cito, no pretende restaurar nada ni reformar nada, se sumerge en el fracaso y se encuentra en él, sin razón y hasta sin fe, un mundo. En otro pasaje, Zambrano dice, la novela acepta al hombre tal y como es en su fracaso, mientras la filosofía avanza sola. Pero es un fracaso parcial. Fin de la cita, perdón. Pero es un fracaso parcial el que la novela revela, porque para Zambrano porque revela un oscuro asidero que los españoles pueden reclamar, además de su pasado clásico. La novela entonces muestra la existencia de un exceso sobre las situaciones históricas, exceso que representa Don Quijote, que supone una riqueza más grande que la que puede mostrar la filosofía, porque en el hidalgo hay algo que se mantiene, no se agota,
sobrevive el fracaso. Don Quijote se refugia en la locura para salvar esa voluntad, ese altísimo querer de transformar la realidad. Si Cervantes hubiese hecho filosofía, afirma la filósofa, si hubiese adoptado una actitud reformista para encontrar las bases de un nuevo conocimiento sistematizado, tal vez hubiesen hallado las bases de una nueva convivencia humana, un sentido distinto del prójimo, como la que se da en la relación de Don Quijote con Sancho. Pues allí donde está la voluntad del hidalgo, cito, allí está el otro, el hombre igual a él, su hermano, por quien hace y arremete contra todo. Con Cervantes, como después con Galdós y con muchos otros, es a través de la literatura, piensa la autora, que el español veía y sabía lo que el español era y de lo que carecía. Cervantes particularmente nos muestra la confianza del español en lo mejor del hombre, que acepta naturalmente medidas justas a pesar de la ingratitud, el olvido y la contradicción que le rodea. Es frente a este pensamiento poético, podríamos decir que faltó el hombre de Estado que debía reformar España para dar cauce a los sentimientos ideales populares que sacara a España del laberinto en que se había metido. Ese oscuro manantial que era la literatura en España le dice a Zambrano además que la razón no camina aislada sino en conexión con otras realidades humanas. Y cito, si no fuera así de ser la historia cosa de razón y nada más que de razón, por limitada y débil que fuese la razón concreta del hombre, no estaríamos hoy en esta encrucijada trágica en que nos encontramos. Fin de la cita. Antes que la filosofía, la literatura ya advertía al español sobre su fracaso y la necesidad de construir un Estado que encerrara su voluntad verdadera, y entonces dice Zambrano de la mano de la literatura, cito, o aceptamos la herencia del pasado y la llamada del porvenir que nos manda a recoger el fruto de tanta desdicha y desastre de ayer y de tanta sangre de hoy para el mantenimiento de un Estado en el que se revele la nueva convivencia humana, o nos quedamos todos en personajes de novela. Disculpa, Darío, perdona, pero ya terminó el tiempo. De acuerdo, me falta solo un párrafo y ya concluyo. Ok, vale. En otras palabras, una reforma en el entendimiento hispánico y su mundo político-cultural se hacen necesarios. Una necesidad de reforma que, como lo muestra la literatura, está más allá en el espíritu del pueblo que en las élites. El pueblo es entonces para Zambrano la voz que dicta una nueva ruta, la necesidad de un camino que no puede ser sobornado. Es ese pueblo encarnado para Zambrano en los combatientes republicanos el que pide que se construya un nuevo Estado nuevo y justo que además dé a los españoles, le devuelva a aquel continente que habla nuestro idioma la confianza en el hombre que restaure la fe en la razón y la justicia. Muchas gracias y perdón por el tiempo. No te apures, daría una disculpa, pero ahora sí como justamente para que haya tiempo también para comentarios en mesa, para incluso los que nos siguen en Facebook, si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer sobre las ponencias que han dado nuestros ponentes, vaya la redundancia, lo hagan, ¿no? Porque realmente, o sea, se han hablado temas sumamente interesantes. El contexto de María Zambrano es muy profundo. Es una pensadora, dije hace unos momentos, con una amplia gama de pensamiento. Y pues también sobre todo el tema de la doctora Nora, ¿no? De justamente esas cuestiones de la identidad del género que pues, realmente son urgentes de pensar ahora. Pero bueno, doy la palabra a Luis Ángel Gutiérrez, que va a presentar la mesa que va a cerrar el coloquio, bueno, la mesa de ahora. Adelante, Luis Ángel. Gracias, Julio. Agradezco infinitamente a los organizadores por darme la oportunidad de presentar este texto, que considerando la naturaleza de la mesa puede ser un poco pues lejano, ¿no? Pero que espero que sea de su interés y si hay oportunidad podamos comentar algo al final de la mesa. El texto se llama Ecos plotinianos en el pensamiento metafísico de José Vasconcelos. Comienzo. Siempre que pensamos en José Vasconcelos, pensamos en el personaje de principios del siglo XX que fue rector de la entonces Universidad Nacional de México y que figuró como el primer secretario de Educación Pública. No obstante, siguiendo a Guerrero Sáenz, cito, distingo en la vida de Vasconcelos al menos 6 vocaciones sucesivas: el revolucionario, el educador, el demócrata, el escritor, el filósofo, el místico. Termina cita. Conozcamos o ignoramos su biografía,
Uno jamás hinca el diente en su formación intelectual y en su propuesta filosófica que, en sentido estricto, puede concebirse como una metafísica de lo bello que recae, sin exagerar, en la experiencia mística. Adentrarse en las profundidades de su pensamiento es un viaje estimulante para cualquier amante de la filosofía mexicana y de la filosofía primera, pues permite conocer la otra faceta, quizá la más rica e interesante, del maestro y político mexicano. Por lo que en este escueto trabajo revisaremos rápidamente la educación filosófica y literaria que obtuvo en sus años mozos y la influencia que autores como Plotino tuvieron en sus reflexiones sobre lo existente. José Vasconcelos, el Ulises criollo, desde 1905 hasta 1914, frecuentó las reuniones del Ateneo de la Juventud, grupo donde se reunían personajes de la talla como Alfonso Reyes, Antonio Caso, Pedro Enrique Sureña, Julio Torri, Isidro Fabela y Martín Luis Guzmán, por nombrar solamente algunos. Mucho hombre, si nos damos cuenta. Dicho colectivo intelectual tuvo la intención de oponerse directamente a la educación positivista propia de los científicos porfiristas, que apostaban por el método, la técnica y el conocimiento cientificista del mundo, para darle prioridad a las enseñanzas de la literatura, el arte y la filosofía. En sus reuniones se discutían temas de interés nacional, así como organizaban círculos de lectura y reflexión sobre filósofos como Platón, Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, etc. Fue en este grupo donde Vasconcelos tuvo acceso a la tradición grecolatina y a los filósofos antiguos, como lo fue el neoplatónico Plotino, el cual sería determinante para su filosofía, como veremos en un momento. Los clásicos, a su vez, fueron la piedra angular en la construcción de su sistema educativo que implementaría años después, ya siendo tanto rector de la universidad como secretario de Educación. Es en este periodo donde surgió lo que podemos llamar como el humanismo vasconcelista, es decir, su propuesta acerca de la necesidad de la filosofía, la literatura y la ciencia en la educación formal del ser humano. Para Vasconcelos, había que construir una paideia a la mexicana, esto es, una formación intelectual y espiritual que desembocara en la sensibilidad estética y en la comprensión de la totalidad de lo real. Para nuestro autor, la cultura eleva al ser humano de su abyecta ignorancia hacia el entendimiento cabal del hombre en su devenir con el mundo. Y esta cultura no debe enfocarse solamente en el desarrollo científico y tecnológico, como seguían insistiendo muchos de sus contemporáneos, sino en la cultivación intelectual de los espíritus. Aquí se nota claramente la posición crítica que Vasconcelos compartía con sus colegas en contra de la educación positivista. Como dijimos, Plotino y los clásicos fueron fundamentales para el pensamiento filosófico de Vasconcelos y para su estrategia educativa como funcionario. Un ejemplo claro de esto lo podemos notar con la colección Clásicos Verdes que editó la Universidad Nacional y la SEP de 1921 a 1924. Dicha colección estuvo conformada por 18 tomos encuadernados en pasta verde olivo, de ahí su nombre característico, donde contenían las obras de Homero, Platón, Plotino, Dante, las tragedias griegas, los evangelios, Plutarco, Goethe, Tolstoy, entre otros más. La intención del entonces secretario de Educación era que todas y todos los mexicanos, al menos los que tenían claramente acceso a la educación, pudieran cultivarse con las grandes páginas de la literatura, la poesía y la filosofía. Sobre esto, Sosa Ramos comenta al respecto. Vasconcelos fue quien restableció la enseñanza de las humanidades en las universidades en la primera mitad del siglo XX. También incorporó el estudio del latín y el griego, además de la enseñanza de la historia, la filosofía y sobre todo la metafísica. Termina cita. Como nota cultural, debemos decir que en esta colección se halló la primera traducción al español en México de las Eneadas de Plotino. Esta traducción, que no es directa del griego, sino del francés, fue fundamental para el estudio de los neoplatónicos durante este periodo, filósofos prácticamente desconocidos en este país hasta ese momento. Que solo Platón y Plotino fueran los únicos filósofos que estuvieran dentro de la colección de los Verdes no es casualidad. Para Vasconcelos, estos dos personajes representaban el punto máximo de la filosofía. De hecho, nuestro autor llega a mencionar en sus estudios indostánicos de 1921 que Plotino fue, cito, el filósofo más grande de todos los tiempos. La propuesta metafísica del egipcio fue de vital importancia en el desarrollo del pensamiento vasconcelista sobre la conformación y conocimiento del mundo. Y aunque algunos comentaristas dicen que su lectura de Plotino estuvo mediada por la interpretación de Henry Bergson,
Es claro que cuando leemos a Vasconcelos podemos notar la herencia platónica en su máximo esplendor. Y este legado lo podemos advertir en obras como Pitágoras, una teoría del ritmo, de 1916, El monismo estético, de 1918, y en su trilogía Capital, que es como la obra máxima de Vasconcelos, al menos en términos metafísicos, que es, por supuesto, el Tratado de Metafísica del 29, la Ética del 32 y la Estética del 35. Revisemos ahora rápidamente dos aspectos fundamentales de la influencia plotiniana en Vasconcelos. Según Plotino, hablando de Plotino, el conocimiento discursivo, racional, filosófico, incluso el dialéctico, se muestra limitado para comprender las realidades superiores que fundamentan lo posterior, es decir, lo sensible. En efecto, la discursividad puede dar cuenta de los fenómenos del mundo, de los problemas científicos o matemáticos, de las preocupaciones cívicas y políticas. Su naturaleza es dicotómica, va del sujeto al objeto y por eso reflexiona sobre las representaciones sensibles y conceptuales que se le presentan a los individuos. Debido a estas características de síntesis y división, es que la vía racional no puede captar la belleza y la unimultiplicidad del mundo de las formas platónico en su totalidad, ni mucho menos permite alcanzar la visión de lo uno, que es el principio y finalidad, simplísimo y absolutamente trascendente de lo real. Por eso, para poder contemplar la forma y moverse entre las ideas, como indica el maestro Platón, se hace necesario ir más allá de la discursividad, la dianoia, y encaminarse hacia la noesis, es decir, hacia la intuición, que es el conocimiento directo, la aprehensión de la forma y la superación de la dualidad sujeto-objeto. Esta noción de los dos tipos de conocimiento plotiniana será esencial para la propuesta metafísica de Vasconcelos. Como podemos notar claramente en el prólogo de su Tratado de Metafísica, el oaxaqueño se muestra escéptico ante la explicación racional del mundo. Siguiendo sus críticas al positivismo y a lo que anacrónicamente podemos llamar como razón instrumental, Vasconcelos apuesta por la intuición para alcanzar la verdad. Ciertamente, la teoría metafísica del mexicano es a su vez estética y ética. El filósofo es, como dice Vasconcelos, un artista de la totalidad. Como afirma Guerrero Sáenz, abro cita, su ética se basa en la concordia, la ayuda mutua, la tolerancia, el respeto, pero también en la conquista del absoluto en pos de la trascendencia. Termina cita. De hecho, Vasconcelos define su propuesta filosófica como un monismo basado en la estética. Para él, el universo se muestra como algo bello en sí mismo, como un objeto de conocimiento, deseo y contemplación que solo se le revela intuitivamente a quien ha alcanzado la unificadora y extática experiencia de la belleza. El proceso plotiniano de la emanación, que explica el paso o despliegue dinámico de la unidad hacia la multiplicidad y que define la estructura metafísica de la realidad, dividida a su criterio en tres hipóstasis, que es el uno, la inteligencia y el alma, le sirve a nuestro autor, a Vasconcelos, para proponer tres estadios epistemológicos que explican la conformación estética y espiritual del mundo. 1. La belleza como objeto de contemplación. 2. La emoción estética, que es la energía o motivación de los espíritus por el goce estético de lo bello. Y 3. El universo como la concreción unitaria de la belleza misma. Es por eso que se ha hablado de una teoría de las emanaciones de herencia neoplatónica en la metafísica vasconcelista. Dice nuestro autor, abro cita, todo es ser y todo para ser participa de una misma sustancia, solo que no en el mismo grado ni en la misma cualidad, sino disminuida y esplendorosa según su cercanía con el ser absoluto. Termina así. Esto lo podemos encontrar en su estética. Sobre esto mismo, agrega Sosa Ramos, abro cita, dentro de este esquema estético, Vasconcelos ubica a la belleza como la forma más alta de la verdad. La metafísica deberá utilizar el método estético para alcanzar su meta de una visión unitaria del mundo. La intuición artística es la vía para conocer la realidad. Termina cita. Hay una intuición emocional, una energía estética que permea en todas las almas que buscan desvelar los misterios del mundo. El acceso a estos misterios no se da, como hemos visto, a través del frío racionalismo o del utilitario conocimiento cientificista, sino a partir de la contemplación y la deducción de los principios de la realidad que nos elevan hacia Dios, el Dios cristiano, a través de la superación de lo material hacia lo espiritual, terreno propio de la intuición.
Para esto, Vasconcelos comprende que el sujeto debe trascender los valores contradictorios propios de su época, tanto en el plano moral como en el político y sobre todo en el educativo, para atender al absoluto, esto es, arribar a los valores eternos y fundamentales como el ritmo, la armonía y las ideas que fundamentan la totalidad y en último caso, si nos empujan tantito, a Dios. Aquí no solamente se notan los influjos platónicos, sino también orientales, o sea, de la sabiduría oriental, y sobre todo schopenhauerianos. Indica nuestro autor lo siguiente, abro cita: en mi obra, La Estética, publicada en el 35, sostengo que el conocimiento es la concurrencia de verdades que nos llegan por los sentidos, por la inteligencia, por la revelación, y que por lo mismo hace falta descubrir el método de unión de estos caminos de conocimiento. Postule al mismo tiempo la existencia en nuestra conciencia de un a priori especial, el a priori estético, que opera según ritmo, melodía y armonía, y al cual responde la realidad cuando se expresa según cualidad, debiendo reservarse para cantidad las formas lógicas conceptuales. Termina así. No obstante, Vasconcelos no es un místico ingenuo. Entiende perfectamente que el conocimiento discursivo y racional es condición necesaria para la educación estética del hombre. Sin embargo, sus limitaciones interfieren con la obtención de la belleza. Sobre esto, Vasconcelos revela lo siguiente, abro cita: siempre he concebido a las filosofías creadoras como una especie de superpoemas, y al mero dialéctico lo veo como deben ver los poetas a los gramáticos. Termina cita. Con esto, podemos afirmar la preferencia vasconcelista por la intuición, más cercana a los poemas y la mística, frente a la dura racionalidad pragmática. Dice Vasconcelos, conocer es desde el principio de los tiempos más que inteligir. Termina cita. Finalmente, trascendiendo la explicación estética del mundo, Vasconcelos apela por un monismo radical de la realidad y de la sustancia, donde uno puede acceder desde lo indeterminado de lo material o del átomo hacia lo vital y lo espiritual que conforman la intuición de la belleza y del Dios cristiano, que funciona, en este caso, como por ejemplo el uno en Plotino, como principio unificador omniabarcante del cosmos. Esta propuesta metafísica, debemos decir, no solo queda en los terrenos de la especulación y la creencia cuasi religiosa, sino que emana en lo ético y lo político, en lo cual Vasconcelos apuesta por una unidad iberoamericana, lo que es la raza cósmica, donde desaparezcan las banderas y la alienación, donde se hable y se piense en español y en donde pueda desarrollarse libremente la identidad de los pueblos latinoamericanos, formando un nuevo prototipo del humano basado en la educación integral de los espíritus por la filosofía, la literatura y por último la ciencia. Es aquí donde podemos ver sobre todo las vetas presentes de Nietzsche y Bergson en su pensamiento. Después de este breve recorrido por la propuesta metafísica de Vasconcelos, confirmamos que en su pensamiento coincide en la filosofía pitagórica, la platónica, a través de Plotino más que de Platón, así como de las sabidurías orientales y la tradición moderna, como la estética schopenhaueriana y el vitalismo transformador de pensadores como Nietzsche o Bergson. De hecho, en la raza cósmica podemos notar cierto influjo de Nietzsche como una especie de superhombre a lo latinoamericano, ¿no? Es una cosa muy interesante. La verdad se entiende entonces, a criterio de Vasconcelos, como superación de la discursividad, como intuición de la belleza, así como la experiencia mística con el absoluto, Dios. Frente a esta intuición, Vasconcelos apuesta por una unidad universal y por una unidad social, macrocosmos, microcosmos, donde uno puede acceder gracias a la transformación educativa a través de los diferentes niveles de la realidad. Vasconcelos indica, el conocimiento se inicia en el ser con el principio de identidad, se organiza enseguida en las funciones intelectuales, se descompone en sensaciones, formas, ideas, enseguida se vuelve impulso y se dispersan los apetitos y los quereres. Finalmente, en la estética, que es el dintel de la mística, el conocer retorna al ser y así se cierra el ciclo trino. Termina cita. Considerando lo anterior, creo yo, no debemos recordar a Vasconcelos como un mero funcionario que superó las vicisitudes de su tiempo, sino como un filósofo cabal, como un metafísico comprometido y como un místico de lo bello. Nos quedamos finalmente con la descripción que Xirau hace sobre Vasconcelos. Dice Xirau, abro cita: fue Vasconcelos un filósofo artista, fue sobre todo un hombre cuyo temple filosófico nacía de las emociones sin que por ello negara la ciencia o el entendimiento.
fue, por decirlo con sus propias palabras, un pensador del sentimiento intelectual. Termina cita. Muchas gracias y espero sus comentarios. Excelente, Luis, muchísimas gracias. Fue una gran ponencia sobre pues, el pensamiento vasconceliano, todas sus influencias, incluso como pues, la filosofía antigua, ¿no? Constituye una gran parte de lo que fue pues, su proyecto, no solo, como dices tú, no solo funcionario, sino pues filosófico, ¿no? Incluso pues para plantearse problemas de mayor profundidad y de reflexión. Bueno, está el maestro Laguna, que pues quiere hacer algunos comentarios. Les doy la palabra rápidamente. Muchas gracias. Primero quiero felicitar muchísimo a los participantes de la mesa. Realmente hemos visto una calidad muy, muy importante en nuestros trabajos y me da muchísimo gusto que sean estos los trabajos que se presenten en los festejos de esta primera década del Seminario de Pensamiento en Español. Bueno, quisiera preguntar algunas cosas en particular. Sobre todo me gustaría como retomar algunas cosas que se han mencionado, ¿no? Por ejemplo, preguntarle a Nora cuál ha sido la ruta principal para pensar las cuestiones de género en lengua española, qué es lo que ella ha encontrado al respecto. Darío Camacho le preguntaría si dirías que Zambrano es de alguna manera nostálgica del imperio, ¿no? Cuando dice cada español lleva la tristeza, yo diría, lleva la tristeza de no ser coloniales, lleva la tristeza de haber perdido el imperio. ¿Estaría siendo Zambrano de alguna manera imperial? Gustavo, me gustó mucho tu ponencia y me gusta mucho cómo se piensa el ámbito político desde nuestras propias categorías. Pero ¿cuáles serían nuestras propias categorías? Por ejemplo, para pensar algo como Ayotzinapa. Y finalmente a Luis Ángel Gutiérrez también me gustaría preguntarle sobre cómo observa la recepción del pensamiento plotiniano en lengua española en Vasconcelos, que además me parece para mí que fue un pensador muy lúcido en la historia de la filosofía. Muchas gracias a todos y todas y bueno, quedo atento a sus respuestas. Bueno, me preguntaste primero a mí. Pues yo creo que la ruta para comenzar a hablar de género fue, tú sabes que yo tengo muchos años estudiando el feminismo, los feminismos, las diferentes corrientes de pensamiento no hegemónicas. Entonces, en la literatura, que es el área donde yo aplico todos estos conocimientos o de la cual yo obtengo las dudas, porque es como que una correspondencia, ¿verdad? Lees y te haces preguntas. Entonces, estamos todavía enfocándonos mucho a lo que son las mujeres, a cómo se reconoce una mujer. Todavía se está dando la idea esta de Simone de Beauvoir de que una mujer no nace, se hace. De hecho, algunos transexuales ya convertidos en mujeres con la apariencia, porque ya ves que hablo de la corporeidad y de la identidad, toman esta premisa como parte de su realidad. Es decir, es que una mujer no nace, se hace. Entonces, ¿cómo ha sido la ruta para llegar a donde voy? Porque evidentemente apenas estoy despegando. Ha sido así. Surgen las dudas, surgen las necesidades de respuestas con respecto a cómo está corporizado, cómo el cuerpo es lo que te marca la identidad, cómo reconoces o no reconoces ciertos elementos. Y lo cultural pues está todavía muy diferente. O sea, es más fácil transformar el cuerpo que transformar las ideas, porque existen grupos y personas y algunos organismos que todavía no aceptan que no existen solamente los hombres y las mujeres, que existen otras manifestaciones corporales, otras manifestaciones genéricas o de género, ¿verdad? Entonces, pues no hay una respuesta fácil, Rogelio, para poder decir que podemos concluir. Pues todavía no podemos concluir mucho. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos seguir investigando y sobre todo creando. Mi idea es crear este
compendio de sexualidades, de géneros, o sea, que no quedarnos en hombre, mujer, transexual, transgénero, sino marcar las diferencias y qué es lo que cada uno reclama con respecto a sus propias necesidades. No sé si contesté algo de lo que tú me preguntaste. Gracias, Nora. Bueno, para seguir el orden de las preguntas, ¿quieren seguir el orden como preguntó el maestro Rogelio o hay alguien que tenga una respuesta en este momento? Gustavo, Darío, Luis Ángel. Sí, pues si quieren me lanzo para responder brevemente lo que planteaba ahora Rogelio. Si Zambrano es nostálgica del imperio o es imperial, pues no. O sea, definitivamente creo que podríamos también situar a Zambrano como una pensadora de la memoria, en el sentido de que recuperar el pasado o esta vuelta al pasado implica abrir una nueva historia, ¿no? Y lo digo en dos sentidos. Me parece que justo en este artículo de Reforma del Entendimiento de Zambrano, si bien decíamos la circunstancia tiene que ver con el contexto español y con una recuperación de la historia de España desde otra mirada que recupera, digamos, la poesía, que incluso cuestiona esta mirada desde Europa como atrasada para decir quizá que la fuerza radica en el sentir, ¿no? En la recuperación de la literatura también, del dolor, y desde ahí la posibilidad de generar otra historia, ¿no? Pero lo digo en dos sentidos porque tiene que ver con una nueva historia de España, pero al mismo tiempo recuperar el pasado, podríamos vincularlo también con algunas reflexiones, por ejemplo, educativas de María Zambrano, en el sentido de que la educación tiene que ver con una marcha responsable a través del tiempo, y eso implica que recuperemos la historia, y en esa posibilidad de recuperar lo que se ha vivido, también existe la posibilidad incluso de hacer justicia, ¿no? Es algo que está muy presente en María Zambrano, y el compromiso político que tenía y el ideal que implicaba también la república, ¿no? Entonces creo que esta recuperación no es nostálgica, sino más bien un ejercicio de justicia para abrir nuevas posibilidades tanto para la vida como para España, ¿no? En este contexto concreto del artículo y de la guerra civil. Eso sería lo que podría compartir. Gracias por la pregunta. Perfecto, Darío, muchas gracias a ti por responder. Estoy de acuerdo contigo en lo primero, que no hay una nostalgia por el imperio como tal, ¿no? Pero sí es un tema que es interesante sacar a colación. ¿Respondes, Luis Ángel? Vi que prendiste. No sé si Gustavo quiera primero, que le preguntó primero Rogelio. Entonces adelante si quieres. Ok, muchas gracias, Luis Ángel. Sí, Rogelio, es muy interesante tu pregunta. Yo creo que actualmente estamos en una coyuntura en donde existen ciertas condiciones para poder crear como nuestras propias categorías, para poder pensar la resistencia, ¿no? Justamente lo que traté de enfatizar en mi ponencia es que con toda esta desterritorialización del trabajo que involucra actualmente una gran cantidad de afectos, emociones y y de cierta forma la socialización del saber es un presupuesto actual de las formas de producción contemporáneas. Justamente eso me parece que se manifiesta en ciertos contextos, como el caso de Ayotzinapa, en donde se materializa una inteligencia colectiva que se posiciona de manera frontal frente al Estado, ¿no? O también podemos pensarlo en la manifestación del feminismo contemporáneo, que justamente aprovechando esta imbricación entre las tecnologías, las emociones y los afectos, intenta como poner límites a ciertas conductas patriarcales, ¿no? O los movimientos LGTB intentan como ponerle otros límites o ciertos límites a ciertas conductas o cierto vocabulario, ¿no? O sea, creo que justamente lo que yo traté de enfatizar es que todos estos dispositivos biopolíticos que por ejemplo, en ciertos autores como el surcoreano, que enfatizan mucho el control y sí, la alienación subjetiva, también tiene una contraparte que empieza como a estructurar ciertas disposiciones comunitarias, que eso se expresa pues, en ciertas formas de resistencia y ciertas formas de
de nuevos saberes, de nueva forma de resignificar el pasado y también reactualizar las tradiciones comunitarias del pasado. Eso es lo que yo respondería. Perfecto, Gustavo. Te cedo la palabra, Luis Ángel, ya para cerrar las Sí. preguntas de Sí, Rogelio. gracias. Bueno, es interesante ver cómo gracias a José Vasconcelos, al menos para los que nos interesamos en filosofía antigua y sobre todo para los que nos dedicamos o intentamos dedicarnos a la antigüedad tardía, ¿no? Ese periodo como muy oscuro que queda, ¿no? Entre la mayoría de los que estudiamos filosofía, pues es gracias a Vasconcelos que tenemos el acceso, ¿no? A las señales de Plotino, aunque sea en una traducción no directa del griego, sino del francés, pero que ya desde ahí se nota, ¿no? La importancia que tuvo este autor neoplatónico en el pensamiento de el propio Vasconcelos. De hecho, esta traducción del francés viene con un artículo de Edward Seller, un alemán muy paradigmático en la interpretación de la filosofía antigua, ¿no? Que define o perfila ciertas maneras de interpretar a estos autores y que pues vamos a tener que esperar hasta los 80s, de hecho hasta el 78, que es cuando Jesús Sigal en España, en Editorial Gredos, pues decide traducir ahora sí directamente del griego la totalidad de las Eneadas y tener ya un texto más acabado, más pulido, más directo, ¿no? De lo que realmente pensaba el autor. Pero pues al final tenemos que agradecerle siempre a Vasconcelos, ¿no? Esta intención de querer acercar estos textos clásicos a la población mexicana y sobre todo pues seguir valorando su propuesta filosófica, ¿no? Para todos aquellos interesados en la filosofía mexicana y considerarlo más allá de un político, más allá de un funcionario, sino como un filósofo que realmente puso a la metafísica en alto, a mi juicio, ¿no? En un periodo tan convulso como fue la primera mitad del siglo XX. Entonces eso es lo que yo diría y pues muchas gracias a todas y a todos por su atención y presencia. ¿Hay algo más que quieras comentar, Rogelio, sobre las preguntas que hiciste? Muchas gracias, Luis Ángel, antes de todo, por tu respuesta. No sé si Rogelio quiere agregar algo más. Si alguien... Solo agradecerles que estemos pensando en español y todo lo que han hecho y están haciendo por este seminario. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre el foro en Facebook o algo que se quiera agregar, sobre alguno entre los ponentes, sobre algún comentario de la mesa. Yo creo que podemos pasar, si quieren, a la siguiente mesa. Agradecer mucho a estos ponentes y podríamos pasar a la siguiente. Perfecto. Entonces, pues ya doy por concluida esta segunda mesa de este coloquio en conmemoración del 10º aniversario del Seminario en Español. Agradezco de antemano a todos los ponentes, Gustavo, Nora, Luis Ángel, Darío y sobre todo pues al maestro Rogelio, ¿no? Que realmente pues es el que posibilita este espacio para compartir el pensamiento en español. Entonces, sin más preámbulos, terminamos la mesa para dar inicio a la mesa de las 12:30. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Tengan un excelente mediodía.